Estamos aquí en su canal de YouTube, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estoy muy agradecido con mi Señor por la oportunidad que me brinda de predicar su palabra, de exponer un mensaje de palabras de vida que es de parte de Dios, basado en la experiencia que uno ha vivido con Dios y basado en la palabra, principalmente en esto, basado en la palabra de Dios, que es la que ha obrado en mi vida y me ha hecho una nueva persona, ha transformado mi vida. Y esta palabra poderosa ha transformado millones de personas en todo el mundo y quiere seguir transformando personas, porque todavía faltan muchas personas que necesitan pasar de muerte a vida. Y esa es la reflexión que Dios me ha dado para anunciarla, de muerte a vida. Así que les invito a leer la palabra del Señor, que está en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, y que a la letra dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el mensaje, palabras de vida, pasar de muerte a vida. Gloria a Dios. Así que, mi gente linda, reflexionando con las cosas que suceden a nuestro alrededor, tanto acontecimiento, tantas cosas que pasan, catástrofes naturales, vemos como terremotos, ríos que se desbordan y tantos acontecimientos que traen muerte a la humanidad, accidentes, cosas que uno no espera pero suceden y mueren personas tristemente, enfermedades y tantas cosas que llegan y muchas veces de pronto alguna persona que pueda estar escuchando no ha pasado por esto, no ha perdido un ser querido, pero todos hemos sido testigos, hemos visto por las noticias a nuestro alrededor de tantos acontecimientos, como la violencia se apodera de las personas y por quitarle un celular, una bicicleta, cómo matan a otra persona, y son cosas, eso es algo real que sucede y que está sucediendo en muchas partes del mundo. Entonces, reflexionando debido a esto y como si fuera poco, bendito sea el Señor, como si faltara más todavía, nos llega ahora ese famoso coronavirus, este COVID-19, donde ha matado tanta gente y donde tanta gente ha sufrido y bueno, muchos contagiados, pero ha muerto mucha gente. Y es triste que esto suceda. Y uno reflexiona viendo tanta persona sufriendo, los niños cómo sufren, se mueren de hambre en muchas partes, niños sufriendo, se le mueren sus padres y quedan ellos a la deriva. Y son cosas que a veces nos ponen a pensar y uno a veces como que piensa que lo que sucede a nuestro alrededor no tiene como una razón de ser, como si uno no entendiera lo que está ocurriendo. Y muchas situaciones, y las considera uno muchas veces, mi querida gente linda, gente amada, a veces las considera uno injustas, las considera uno que por qué pasaron. Y uno se pregunta, ¿o es que acaso yo merecía esto? Se pregunta uno muchas veces, y razonamientos humanos que uno tiene. Pero esto acontece cuando uno no conoce de la palabra de Dios, cuando uno no conoce el propósito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Llegan a nuestra mente, tratamos de cuestionar a Dios. Y es que si acaso yo lo merezco, es que yo no lo merecía, y nos parece injusto. Pero hay una verdad, hay una gran verdad, y es el pecado, mi gente linda. El pecado causa sufrimiento,
causa dolor. Y cuando nos entregamos a Jesucristo, cuando la luz del Evangelio resplandece en nuestro entendimiento, podemos entender que no es Dios el que nos manda, no, Dios no va a estar pendiente de los errores de la humanidad para castigarlos, no, sino que es el pecado que abunda en la humanidad el que hace que tanta gente sufra, que tanta gente parta a la eternidad. Pues quiero leerles una palabra del Señor que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Y es claramente explicando lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, dice la palabra de Dios, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y dice que por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esto lo dice la palabra de Dios, usted puede buscarlo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5 y versículo 12. Y hay una sentencia, y eso es lo que hace Dios, que nos permite entender para que la humanidad se aparte del pecado, para que la humanidad se entregue a Jesucristo y abandone esa vida de pecado, porque hay una sentencia de muerte por causa del pecado que hay en el ser humano. Y Dios, Jesucristo, triunfó sobre el pecado, sobre sus efectos, sobre sus consecuencias, todo lo que causa el dolor, el sufrimiento. Y el resultado de la desobediencia a Dios es la muerte, donde vemos tantos estragos que hace el pecado en medio de la humanidad. Pero esas son palabras de vida, y necesitamos pasar de vida, de muerte a vida, y solamente lo podemos lograr por medio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, solamente por medio de Él, Jesucristo, porque Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Nadie va a ir al cielo sino solamente por medio de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados, por sus efectos, por sus consecuencias. La palabra nos dice en Efesios: porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero antes de eso dice la palabra del Señor que Él nos dio vida. Que Él nos dio vida, dice la palabra grandiosa, es maravillosa la palabra de Dios. Y hay esperanza. Así tú sientas que te agobia lo que estás sufriendo, lo que estás viviendo. Pero es necesario que pasemos de muerte a vida. Dice la palabra, hablando de Jesucristo en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano sin Cristo. Muerto espiritualmente, porque el pecado nos mata, nos consume el pecado. Los efectos son devastadores. El pecado es como un cáncer, mi querido amigo, es como un cáncer. Por eso en Santiago dice la palabra del Señor, hablando de las consecuencias del pecado, dice en el capítulo 1, dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Y dice, entonces los deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así lo dice la palabra de Dios, da a luz la muerte. Después de que el pecado ha sido concebido, da a luz la muerte. Y eso es palabra de Dios, y por eso Dios quiere librar a la raza humana, quiere hacer algo maravilloso, quiere hacer algo en tu vida que estás escuchando. Necesitas entregar tu vida a Jesucristo. Es algo imprescindible, podríamos llamarlo, algo necesario, algo que tiene que ser así para poder llegar al reino de los cielos, para poder ir al cielo, para cuando partamos a la eternidad
sea para Dios, seamos para Dios. Así que mi gente linda, yo le invito a que abra su corazón a Jesucristo, sin importar lo que hayas vivido, lo que hayas pecado. Es increíble lo que sucede, lo que pasa cuando me ha tocado llevar la palabra de Dios, el Evangelio, y hay personas que piensan que han sido tan malas que no tienen perdón de Dios. Inclusive a veces escuchan las noticias cuando han pasado noticias tan malas, que han hecho tanta maldad, y dicen no tienen perdón de Dios. Y así se sienten muchas personas que han hecho tanta maldad, que sienten que no tienen perdón de Dios. Y en contraste con esto, hay personas que han sido tan buenas, son tan buenos seres humanos, con un corazón maravilloso, donde ayudan, donde colaboran a los demás. Pero tristemente piensan, son tan buenas esas personas que creen que no necesitan el Evangelio de la salvación, que es lo que te estoy predicando. Cualquier persona, toda persona que está sin Cristo necesita pasar de muerte a vida, y solo lo podemos lograr por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que voy a orar. Voy a hacer una oración. Padre eterno, Rey de la gloria, Señor, te pido, mi Dios, que reveles ese Evangelio, Señor, que reveles, que le des entendimiento a las personas que están escuchando, Señor, que necesitan entregar sus vidas a ti, soberano Dios, Señor. Permíteles entender, Señor, y que esta luz resplandezca en sus corazones para salvación, soberano Dios, para que pasen de muerte a vida, Señor. Cristo de la gloria, te lo pido en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga a todos, mi gente linda. Dios me les bendiga.